Buenas tardes, bienvenidos a la primera videoconferencia del tema número 3, continuando con la parte correspondiente a las fases de la industria petrolera. En esta ocasión vamos a iniciar la fase de perforación, una fase bastante importante porque es la etapa, fase que confirma ya previo los datos y recopilado la información, es la culminación para poder determinar la existencia de hidrocarburos en una área. Entonces, por eso es importante la fase de perforación. Es la que nos da la certeza o no certeza. En todo caso, es una certeza de haber o no haber hidrocarburos en la zona. Estamos en el corte número 3, el corte final. Ya nos queda mes y medio de actividades para finalizar el semestre. Ya las notas del segundo corte fueron entregadas la semana pasada y arrancamos esta semana con el corte número 3, específicamente con la parte número 3 o tópicos número 3. Nos faltan dos tópicos, el 3 y el 4. El 3 que abarca perforación, recuperación y refinación de hidrocarburos. Y la última, perdón, el 3 es perforación, producción y recuperación de hidrocarburos. Y el tema número 4 que es la parte de mercadeo de hidrocarburos. Perdón, refinación y mercadeo de hidrocarburos. Bueno, como siempre, cualquier duda que se presente durante la videoconferencia me la pueden hacer llegar al foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161730. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presentación de la videoconferencia. Ok, fase de perforación. Sistemas de potencia, rotación, izado y carga. Es lo que vamos a ver en el día de hoy, o a tratar de ver en el día de hoy. Primero vamos a ver, analizar lo que es, a definir lo que es perforación de pozos. La perforación de pozos, como dije anteriormente, es una de las etapas, una de las fases más importantes de la industria petrolera con respecto a la producción y explotación de hidrocarburos. Es lo que nos da certeza a la empresa de haber o no haber conseguido hidrocarburos en la región. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es perforar un pozo de petróleo o gas. ¿Para qué perforamos el pozo? El pozo lo perforamos para conectar los fluidos presentes en la formación con la superficie. ¿Y por qué se hace eso? Eso lo hacemos porque si no sacamos el petróleo que tenemos abajo, o el gas que tenemos abajo, no hemos hecho nada. Porque el petróleo se vende en superficie. Se tiene que sacarlo y llevarlo a la superficie para poderlo almacenar
y poderlo transportar y venderlo. ¿Dónde? En las áreas destinadas en el mundo para la compra y venta de hidrocarburos. Entonces, el objetivo de la perforación de un pozo de petróleo o gas es proveer un conducto a través del cual puedan fluir los hidrocarburos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad comercial. ¿Ok? Eso se hace desde la formación productora del subsuelo, que es lo que se conoce como yacimiento, hasta la superficie. Entonces tenemos que abrir un hueco, un conducto, para llevar los fluidos que están en la formación, el yacimiento, hasta la superficie. Por supuesto, esta operación la debemos hacer de manera segura y económica posible. Las empresas de servicio, contratistas y consultores, cada una con su propia organización, proveen los servicios especializados necesarios de ingeniería de perforación en las grandes compañías petroleras. Hay que aclarar algo. Las empresas no perforan o perforan a través de las contratistas. Existen empresas destinadas para perforar pozos. PDVSA, como filial, como empresa del Estado, contrata los servicios de una empresa contratista que perfore, que se encargue de perforar el pozo. Ejemplo, Schlumberger, Halliburton, Maersk, etcétera, etcétera. Usted busca el taladro, lo contrata, lo trae y realiza la perforación del pozo en la zona que la empresa, que PDVSA le dice a la contratista. La empresa tiene sus operadores, PDVSA tiene sus ingenieros, geólogos, que se encargan junto como un equipo integrado de realizar la perforación del pozo con la ayuda de la contratista. Son compañías especializadas, es lo único que ellos hacen, perforar pozos. Ellos son expertos en perforación de pozos. Por supuesto, la empresa PDVSA también tiene un ingeniero de perforación que junto con el ingeniero de la contratista llevan a cabo la perforación del pozo. Toda la información geológica, geofísica, etcétera, que fue recopilada en la fase anterior de exploración, la utilizamos para diseñar la perforación del pozo. Para la perforación de un pozo, usted requiere de un equipo denominado taladro de perforación o cabria de perforación. Ya lo vamos a ver. El cual está diseñado de tal forma que permite realizar la operación de manera segura y económica. Por supuesto, dentro de lo económico, todo el diseño de la perforación debe ser realizado de tal manera que usted no se pase el tiempo estimado, porque el taladro se cobra por día. Los taladros cobran su actividad por día. Cada vez que existe un problema, ese problema incrementa el costo del pozo. La idea es no cometer los problemas. En la fase de exploración es donde pudiéramos tener
mayor tiempo de perforación porque estamos atravesando zonas nuevas que no conocemos, que vamos analizando y conociendo a medida que vamos perforando. Pero cuando los pozos son de desarrollo, de un área ya conocida, más bien tratamos de reducir los tiempos de perforación de ese pozo. Antes de entrar en detalle, vamos a ver cuál es la historia y los métodos utilizados en las perforaciones, utilizados o que se utilizaron en la perforación de pozos. ¿Cuál es la característica de los equipos? Comenzamos por el primer método que existió, que fue el método de percusión. Este método se inicia en 1859, utilizando el método de perforación a percusión, así se conoce, el cable. ¿En qué consistía este método? Este método consistía en una barra de configuración, diámetro y peso adecuado, sobre la cual se enrosca una sección adicional metálica, fuerte, para darle más peso, rigidez y estabilidad. Por encima de esta pieza se enrosca un percutor, eslabonado para hacer efectivo el momento de impacto. Quiere decir que, como su nombre lo dice, percusión, voy a generar un impacto del equipo sobre la superficie, ¿correcto? Por una simple regla, altura por peso, ¿ok? A medida que se levanta, se le pone más peso y él va percutiendo, va golpeando la superficie. ¿Qué equipo va a golpear la superficie? La barra contra la roca. Al tope del percutor va conectado el cable de perforación. Aquí tienen una gráfica de cómo era el método. Usted levantaba y golpeaba con el trépano la zona, el subsuelo. Entonces, las herramientas se hacen subir una cierta altura para dejarlas caer violentamente sobre el fondo del hoyo y triturar la roca y ir ahondando el hoyo. Ese era el método de percusión que se utilizó en los inicios de la perforación de los pozos petroleros. Ahí tienen un esquema de la forma que tenía ese equipo. El uso de la perforación a percusión fue dominante hasta la primera década del siglo XX, cuando apareció el sistema de perforación rotaria. ¿Cuáles eran las ventajas de este método? Este método era muy bueno para profundidades someras en formaciones duras. Este sistema era el mejor. Se podía tomar muestras grandes y fidedignas de la roca desmenuzada del fondo del hoyo. Esta perforación en seco no perjudicaba las características de la roca expuesta en la pared del hoyo y era un método económico. Esa era la ventaja del método de percusión. Por supuesto, tenía más desventajas que ventajas. Era lenta en rocas muy duras y en formaciones blandas, la efectividad disminuía considerablemente. La circularidad del hoyo no es lisa, no generaba un hoyo liso, porque no había control sobre el giro de la barra al caer al fondo.
La cantidad de material desmenuzado en el fondo del hoyo disminuía la efectividad del golpeteo y reducía el avance. ¿Okay? Si el hoyo no era achicado oportunamente, el material ya desmenuzado se volvía polvillo. Y como se perforaba en seco, el hoyo no ofrecía sostén para las paredes y protección contra los reventones que se, que se ocurren cuando conseguimos presiones anormales en la formación. Entonces, como ven, no era un método seguro. Tenía muchas desventajas en cuanto a la toma y la velocidad y el avance del proceso de perforación. Recuerden que el tiempo es importante en la perforación, porque eso es costo del equipo en situ. A principios de 1901 entró en escena la perforación rotatoria. Esta se utilizó por primera vez en el campo de Spindleton, cerca de Beaumont, Texas. Recuerden que los Estados Unidos fueron la primera potencia petrolera que comenzó la explotación comercial de los hidrocarburos. Por lo tanto, desarrolló la técnica, la tecnología para poder perforar en forma más rápida y más económica. Este método fue descubierto por el capitán Anthony F. Lucas. Este método trajo innovaciones que difieren radicalmente del sistema de perforación a percusión y que por tantos años había servido a la industria. Las innovaciones más marcadas fueron el sistema de izaje, el sistema de circulación de fluidos de perforación y los elementos componentes de las artes de perforación. Eso lo vamos a ver más adelante. Este tipo de perforación se realiza por la acción rotativa de una broca de acero cortante. Esa broca gira, rota. Sobre la formación va girando y va penetrando la formación. ¿Okay? Esta mecha o esta broca está fuertemente enroscada en el extremo inferior de una columna de tubos cuya longitud se aumenta a medida que se profundiza el hueco, agregando nuevos tubos al extremo superior de la columna. Entonces, en el extremo del primer tubo te tiene la mecha o broca, la hace girar, ella va avanzando y usted comienza, cuando llega al tope de la plancha, comienza a enroscar tubos y sigue perforando y así va ganando más profundidad. Con este método, usted puede alcanzar profundidades que en ese momento eran insospechadamente llegar a ser alcanzadas. Pero el método facilitó llegar a profundidades más grandes. Durante la perforación rotatoria, la roca se desintegra. Ocurre como consecuencia de la influencia simultánea de la carga y el momento torsional sobre la broca. Hay un momento torsional sobre la roca ejecutado por la rotaria y la longitud del brazo que viene a representarlo, la tubería de perforación. Entonces, esto ocasiona, ¿verdad?, que ella se introduzca en la roca
hundiéndola bajo la influencia de la carga y el momento torsional. ¿Okay? Hay una carga que va aumentando a medida que usted va colocando más tubos y que la estructura de la mesa del taladro de perforación le aplica a todo el equipo de perforación que va entrando en el hueco. Ese peso y la rotaria van desmenuzando la roca para poder avanzar. Ok, pero a medida que vamos perforando, debemos sacar lo que estamos moliendo, lo que estamos triturando. Hay un sistema que se encarga de eso dentro del método rotatorio. Ahí tenemos los esquemas de los principales componentes de un taladro de perforación. Hay un sistema de rotación y frío, hay un mástil, un circuito de lodo, un sistema de suministro de energía, las oficinas y un sistema de control de presión. En grandes rasgos, a grandes rasgos. Al lado derecho tenemos una definición más clara de los elementos de ese equipo de perforación. Y aquí hay uno más completo de todo el equipo de perforación. Todo eso forma el equipo de perforación rotario. ¿Qué tipo de equipos de perforación rotaria tenemos? Tenemos terrestres, lacustres y marinos. Hay para todos los sitios donde puede existir hidrocarburos. Dentro de los terrestres tenemos los convencionales y los autotransportables. Y dentro de los marinos tenemos las plataformas fijas, las plataformas autoelevables y las plataformas flotantes. Barcos con el taladro, plataformas costa afuera, taladros, etc. Esto permitió llegar a zonas en el mar, en la plataforma continental de los países que sospechaban que había estructuras contentivas de hidrocarburos. Los equipos autotransportables nos permiten llegar en los terrenos más difíciles, arenas, desiertos, selvas, etcétera, etcétera. Como ven, existe una gama de equipos de perforación rotaria. Y ahí tenemos la clasificación de acuerdo a los objetivos, ¿verdad? La clasificación de los pozos que vamos a construir con el taladro, de acuerdo a los objetivos que queremos alcanzar. ¿Ok? Tenemos tres objetivos. Los pozos de desarrollo, ¿verdad? Los pozos de avanzada y los pozos exploratorios. ¿Ok? Ahí está la clasificación antes y después de la perforación, con resultados positivos y con resultados negativos. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican cada uno de estos pozos? Todos esos pozos los construimos con el taladro de perforación que vimos anteriormente. De acuerdo a la trayectoria, tenemos pozos verticales, direccionales y horizontales. Y existe un tipo de pozo
de trayectoria de pozo que no está contemplado acá, que son los pozos inclinados, que por lo general se utilizan en yacimientos someros. De mucha ventaja porque desde el pozo se puede, desde la plataforma se puede perforar diferentes localizaciones por debajo del subsuelo. Muy utilizados en la costa oriental del lago porque los pozos allá eran someros y eso ahorraba mucho el costo de la perforación, porque la perforación es bastante costosa y se utiliza más que todo para pozos de desarrollo, donde lo que tiene es, entra una semana, perfora y se va del taladro o da la vuelta y se introduce en otro yacimiento. ¿Cuáles son los sistemas de un taladro de perforación? Los sistemas más importantes de un equipo de perforación son el sistema de potencia, el sistema de rotación, el sistema de izado y levantamiento de cargas, el sistema de circulación de fluidos y lodo y el sistema de prevención de reventones o arremetidas, conocido como BOP o Blowout Prevention. Muy importante porque esto es lo que le garantiza la seguridad del equipo de perforación y de las personas que trabajan en esos equipos. Ahí tenemos un esquema de los sistemas que estamos hablando, donde van colocados cada uno de los sistemas. El sistema de circulación está al lado de la cabria o el mástil de perforación. El sistema de rotación está en la base de la cabria. El de prevención está por debajo de la planchada. Por debajo de la planchada existe una estructura que tiene el sistema de prevención y el sistema de potencia está al lado también de la cabra. A esto también hay que añadir los sistemas de control e instrumentación de los que dispone el perforador para controlar y dirigir el proceso. Existe una persona encargada de realizar este proceso. Actualmente, con equipos más modernos como las plataformas, ese proceso casi lo realiza, es automatizado. De todas maneras, hay una persona encargada de verificar, chequear y estar pendiente de los parámetros que va obteniendo, ¿verdad?, el equipo de perforación y con ello va controlando la perforación y dirección del pozo. ¿Qué es el sistema de generación de potencia? Un equipo de perforación no puede operar sin una fuente de potencia. ¿Dónde consigue la energía? ¿Quién le da la energía al taladro? Su función primaria es proporcionar la potencia necesaria para operar a todos los otros sistemas del equipo de perforación y sus sistemas auxiliares, darle la energía necesaria para poder operar. ¿De qué consta? Son grandes motores de combustión interna, generalmente a diésel, los cuales generan un par mayor. Generan la fuerza o energía requerida para la operación de todos los componentes de la instalación de perforación. Generación de energía eléctrica, sistemas de bombeo y gestión, descarte de agua, aplicaciones de recuperación y bombeo de petróleo crudo, etcétera, etcétera. Todo durante muchas horas. Este equipo recibe el nombre de Prime Mover y producen en promedio
de 500 a más de 8.000 horsepower, lo que es 350 a 5.600 kilowatts de potencia. Entonces, la generación de potencia primaria es requerida por la mayoría de los sistemas y componentes de la instalación de perforación. La transmisión de potencia generada a los distintos sistemas y consumidores de la instalación. Esos son los elementos que genera el sistema de potencia. Potencia primaria y potencia generada a los diferentes sistemas. Ahí tenemos una gráfica, una fotografía de los equipos de generación de potencia. Como ven, son máquinas, compresores que se encargan de generar potencia a todo el equipo de perforación para todas las actividades que el equipo realice. Ese es el equipo de potencia. Entramos al equipo o al sistema de rotación. ¿De qué se encarga este sistema? Se encarga de hacer rotar la sarta de perforación y hacer que la barrena perfore, ¿verdad?, el pozo hasta que penetre en una formación potencialmente productiva. Consecuentemente, es uno de los componentes más importantes en el equipo de perforación. Atendiendo a su naturaleza, existen tres sistemas de rotación diferentes. Por supuesto, a medida que la tecnología ha ido avanzando, el sistema de rotación se ha ido mejorando. El primer sistema se conoce o se conocía como ensamblaje, todavía existe, el ensamblaje de la mesa de rotación o rotary table. El segundo cambió de posición, de lugar dentro de la barrena, dentro del taladro, se conoce como top drive. Y el último que existe se conoce como move motor o motor de fondo. Como ven, lo que hemos es movido la parte de rotación a diferentes partes del equipo de perforación para traer beneficios con respecto a las distancias y tipos de pozos a perforar. Comenzamos con el primero, que se conoce como ensamblaje de la mesa de rotación, rotary table. En realidad es eso, es una mesa de rotación, una mesa que giraba en la planchada, que gira en la planchada del equipo de perforación, el taladro de perforación. Tenemos una gráfica, una diapositiva de lo que es la mesa de rotación. Tiene tres componentes principales que son el ensamblaje de la mesa de rotación, la sarta de perforación y la barrera. Todos funcionan bajo este diseño del ensamblaje de la mesa de rotación. Seguimos viendo. Aquí tenemos un detalle. La mesa de rotación, ¿verdad? El Kelly, ¿verdad?, que es este término, la mesa o rotary table, el Kelly que da peso, el swivel y la tubería que lleva el lodo de perforación. Todo esto es un equipo que tiene un motor y un drive shaft que le encarga de darle torque para que la mesa gire, el elemento que está arriba de la mesa, que tiene cuñas y que se encarga de girar y hacer que la sarta penetre a medida que va girando. El swivel le da peso
a la tubería para que ella vaya profundizando a medida que va rotando el equipo de la mesa del rotary tape. Ahí tenemos todo el ensamblaje, donde vemos la barra Kelly, el buje de la Kelly, el buje de la mesa y la mesa de rotación, que es el elemento, esto que está, y el motor que está asociado. Entonces, fíjese cómo funciona. La mesa gira y a medida que va girando, va peso, todo esto va empujando la tubería de perforación por debajo de la mesa, porque aquí existe un motor que le da vuelta a la mesa y el peso hace que toda la tubería accione completamente. Existen procesos que se deben cumplir, como es cómo mover la tubería y adicionar tubería nueva a el equipo. La tubería se recoge de una zona donde ella está almacenada. Esa zona queda al lado de la plancha, o la planchada. Se sube, se coloca, se acopla con el Kelly, se mueve, se coloca la barra nueva a la sarta que ya existe y se continúa perforando el pozo. Por supuesto, las personas que están arriba de la planchada, los operadores se encargan de enroscar y desenroscar esa tubería. En la zona de la planchada existen unos gatos hidráulicos, como unos alicates, que se encargan de darle giro a la tubería para enroscarla y apretarla. Esa es una operación bastante riesgosa porque a veces ha ocurrido que se rompe una de las guayas y puede ocasionar alguna tragedia dentro de la planchada. ¿Ok? Porque son alicates, llaves, mejor dicho, llaves que se encargan de roscar la tubería con la tubería que está colocada, ¿verdad? Y que queda por el momento en la mesa con las cuñas, esperando colocar la nueva tubería dentro del pozo. Eso es la mesa rotaria. Ahora cambiamos la mesa y la sustituimos por el top drive. ¿Ok? Hicimos la modificación. Llevamos ahora desde la planchada hacia la parte de la más arriba, dentro de la cabra. Es el sistema de rotación con top driver o motor superior. Entonces, el motor que está abajo en la planchada lo cambiamos ahora y lo subimos a la parte superior. Ahí tenemos todos los componentes del motor que ahora está atado a la parte por encima de la planchada. ¿Okay? Esto revolucionó tecnológicamente al permitir reemplazar la barra cuadrada y la mesa giratoria. Ya sacamos la barra y la mesa. Entonces, ahora yo puedo perforar más rápido, avanzar más rápido, porque antes yo sacaba barra por barra, ahora no. Ahora puedo utilizar 3 barras para hacer la operación. 3 tuberías pegadas que se alinean, se colocan en la parte de la cabria y puedo avanzar con más rapidez. Voy escalando más. Ya el proceso de cambiar la barra se hace en menos tiempo. No voy cambiando barra por barra, sino que voy cambiando cada 3 barras o tuberías de perforación. Lo que quiere decir que yo puedo perforar con barras triples en vez de
individuales. Esto redujo enormemente el trabajo de cargar y descargar, consecuentemente la velocidad de perforación. Esto es adecuado, especialmente adecuado para pozos direccionales o de racimo. Ahí ven en el esquema el tamaño de todo el top drive con respecto al tamaño de una persona. Esta es la gráfica de lo que consta el top drive. Todo esto es un motor. Ahí seguimos viendo los elementos del top drive, correcto. Ahora entramos a una nueva tecnología que se conoce como mood motor o motor de fondo. Ya eliminamos esa parte. Ahora el motor está en el extremo de la tubería de perforación. El motor está en el hueco. ¿Ok? Tenemos un rotor, una rotaria, ¿verdad? Conectado a unas turbinas, porque son turbinas que están colocadas en el extremo de la tubería de perforación. Por supuesto, esa conexión es flexible, ¿verdad? Y nos va a permitir avanzar con mayor rapidez. Podemos utilizar, porque ya la tecnología nos permite, un tipo de tubería que es flexible, más flexible que la anterior. Ahí tenemos una gráfica. Como ven, todo esto que está aquí es el motor de fondo. Como ven, aquí está la mecha y él va avanzando a medida que el motor va rodando, va girando en el fondo del pozo. Lo único que hacemos es colocarle peso a la tubería. Ahí tenemos una gráfica de los diferentes motores de fondo, dos motores de fondo específicamente, porque existen, dependiendo de la zona, ese tipo de motor para cada zona. Entonces, hemos visto cómo hemos avanzado tecnológicamente desde la percusión hasta la parte rotaria, y dentro de la parte rotaria hemos visto cómo pasamos de la mesa rotaria por el top drive hasta el motor de fondo. Este equipo permite perforar con más facilidad pozos horizontales o desviados, como usted quiera. Eso es uno, el primer sistema del taladro de perforación. Recuerden que los sistemas eran, vimos ya el sistema de potencia y el sistema de rotación. Ahora vamos a entrar al sistema de izado y levantamiento de carga. Ok, ¿qué es el sistema de izado y levantamiento de carga? Se encarga de soportar el sistema de rotación durante la perforación del pozo y provee el equipo y áreas apropiadas para levantar, bajar o suspender los enormes pesos. Recuerde que son tuberías de acero que usted está metiendo en el pozo, que tienen un diámetro diferente. Dependiendo del pozo y la profundidad, el diámetro va a ser mayor. Adicionalmente, este equipo de levantamiento izado le permite a usted también bajar, después de completado el hoyo, bajar el revestidor o los diferentes revestidores dentro del pozo.
para poder evitar que las paredes del pozo se nos vengan en el hoyo. Está dividido principalmente en dos partes: la estructura de soporte y el equipo de izado. La estructura de soporte es la subestructura, el piso del equipo de perforación y la torre de perforación, la cabria, la planchada y toda la estructura metálica del equipo de perforación. Y el sistema de izado tiene el malacate, el bloque corona, el bloque viajero, el gancho, la plataforma de la torre o monkey board, el cable de perforación o drilling line, wire front. Entonces, la estructura soporte. Ahí tenemos la estructura soporte. La cabria como tal, la columna esa de metal y la parte de la base donde va la planchada. Esto es el equipo de soporte. Esto se encarga de soportar la torre de perforación, el piso del equipo y la estructura que está acá. Aquí se colocan los equipos impide reventones. Eso también lo soporta toda la estructura de soporte. Entonces, la estructura de soporte está compuesta por la estructura como tal, el piso, donde está la planchada, y la torre de perforación, que es esta columna que usted ve acá. El sistema de izado. El sistema de izado es un motor que tiene un cable, se conoce como el malacate, que se encarga de subir y bajar el, los equipos dentro del taladro de perforación. ¿Okay? Ese es el malacate. El equipo izado compuesto por el bloque corona. Se está en el tope de la estructura, en el tope de la torre de perforación. Ahí van los diferentes cables o guayas que tiene el equipo de perforación. Esos cables también tienen el gancho, sostienen los equipos, las poleas dentro del taladro de perforación, la torre de perforación. Ahí tenemos el equipo izado formado por el bloque viajero. El equipo izado tiene el bloque corona, el malacate, ¿verdad? El bloque corona y el bloque viajero. Como ven, está sostenido por las diferentes guayas que están y que pasan por el bloque corona. Estos son, por aquí pasan las guayas que se encargan de sostener el bloque viajero. Tenemos el gancho, ¿verdad? Aquí tenemos el monkey board. El monkey board, fíjese, el monkey board es esta cosita que está acá. De ahí, este señor está sujeto a la zona con guayas, se encarga de colocar la tubería. Estas son las parejas de tubería, se llaman así, parejas de tubería, pero son tres tuberías enroscadas. Se encarga de moverla desde aquí hasta el sitio en el centro de la planchada para colocar la tubería. Este señor está en este sitio aquí. Aquí se encuentra este señor. Jala la tubería y la coloca acá en el medio para que siga la operación de perforación. Ese es el monkey board, donde está este señor que está acá. Y aquí tenemos, dentro del equipo izado, el cable de perforación. Las guayas
las trenzas que están y estos elementos, ¿verdad? Que forman parte del cable de perforación o drilling line, wire rod. ¿Ok? Y aquí tenemos todo el sistema de izado y levantamiento de la carga. Y con esto hemos terminado por el día de hoy la parte correspondiente al sistema de potencia y a los sistemas de frotación e izado y carga. La semana que viene vamos a ver el sistema de lodo de perforación y de los impide reventores, los que nos van a dar seguridad a la hora de la perforación, porque son los encargados de controlar las presiones anormales dentro de las formaciones que vamos consiguiendo a medida que vamos atravesando o que podemos conseguir a medida que vamos atravesando las diferentes formaciones. Espero que haya sido de su total agrado esta videoconferencia. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda me la pueden hacer llegar a través del WhatsApp del 0424-5161-730 o en el foro de la aplicación. Recuerden que esta zona, este tercer corte, está dividido en el tema 3 y tema 4. El tema 3 y el tema 4, ambos tienen, cada uno tiene 20% de valor de la nota del tercer corte. El tema 3, vamos a ver perforación, producción y recuperación de hidrocarburos. Estamos en la parte de perforación. La semana que viene continuamos con la parte de perforación. Para la última parte del tema 3, abarcar lo que es refinación y mercadeo. No me queda más nada por decir en el día de hoy y desearles que pasen muy buenas noches y nos vemos la semana que viene con la continuación de la fase de perforación. Que pasen muy buenas noches.